¿Qué hacen las enzimas? ¿Catalizan qué? Reacciones, muy bien, catalizan reacciones. ¿Cómo lo hacen? Bajando la energía de activación. ¿Perdón? Bajando la activation energy. Bajando la activation energy, bajando la energía de activación. ¿Cómo bajan la energía de activación? Atándose al Lo del látex. ¿Perdón? Duro. Atándose al estado de transición. Al estado de La transición, transición, ¿verdad? exacto. Enlazándose al estado de transición. No, porque yo pensaba que era de sitio activo, pero... No, pero el sitio activo estabilizan el estado de transición. Ok. Y eso baja la energía de activación que hace que puedan catalizar la reacción. Muy bien. ¿Están ready? ¿Están ready para tomar el examen? ¿Cuál es la diferencia entre hemoglobina y mioglobina? Afinidad. La cantidad de subunidades. ¿Y qué otra diferencia hay? la afinidad hacia ¿Por oxígeno. qué? Tiene menos afinidad que... La hemoglobina tiene menos afinidad, sí. ¿Cuál tiene más afinidad? En su cabeza. En P50. Hemoglobina tiene mayor afinidad, Mioglobina ¿verdad? Pero que eso es... Oye, doctor, una preguntita. ¿Y qué otra diferencia hay aparte del número de subunidades y la afinidad? La secuencia. Sí, puedes prenderlo. No sé cómo se prende, pero... Por favor. Pero no, hay un control ahí diferente, se supone. Porque yo sé que un profesor lo aprendió con los controles. No se caiga. Que no le caiga encima. Ah, bien, el hospital está cerca. Profesor, pues si acaso, ¿lo podemos grabar? ¿Qué otra diferencia? ¿Qué otra diferencia entre hemoglobina y mioglobina? Hemoglobina no tiene enlace beta. Por lo menos tiene alfa. Y hemoglobina. Alfa y beta. Este hemoglobina tiene dos beta. Dos alfa y dos beta. Dos alfa y dos beta. Ustedes están hablando. Espérate. Dos alfa y dos beta. Estoy confundido. ¿Cómo es? Las unidades de hemoglobina no solamente son alfa. Las subunidades de mioglobina, cuando se habla... Ok. Hay una confusión, sí, hay una confusión. Las globinas, ¿verdad? De las cuales están, ahí está mioglobina y hemoglobina. ¿Verdad? Porque cada subunidad de hemoglobina es una globina. Son estructuras que solamente consisten de hélices alfa. Todas las globinas. Todas las globinas, incluyendo todas las subunidades de hemoglobina y mioglobina. O sea, ni en hemoglobina ni en mioglobina existe ninguna otra estructura secundaria que no sea la hélice alfa. La nomenclatura de los genes de hemoglobina no tiene nada que ver con la estructura secundaria. Ok, o sea, no. Ok, o sea, es que en su estructura secundaria, la hemoglobina y la mioglobina son ¿qué? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales, ¿verdad? En su estructura secundaria, la hemoglobina y la mioglobina son iguales. ¿Qué otra diferencia hay? 4 oxígenos, sí, pero son 4 oxígenos porque son 4 subunidades. Pero eso se dice. Y Una la- diferencia importante que tiene que ver con cómo funciona mioglobina y hemoglobina. ¿Perdón? Sí, ¿qué es eso? Cooperatividad, ¿verdad? La cooperatividad. Mioglobina no muestra cooperatividad. Por eso la forma de la curva es hiperbólica. La hemoglobina sí muestra cooperatividad. Deben poder, de un grupo de diferencias entre mioglobina y hemoglobina, escoger las diferencias correctas. ¿Me
explicar cuáles son diferentes y cuáles no. Doctor, una pregunta. Dentro del PowerPoint se discutió, obviamente después que se hizo la introducción sobre la hemoglobina, sobre el 2,3-biphosphoglycerate y el óxido nítrico, obviamente que tiene ciertos efectos en términos de la relación que le produce en términos de lo tenso y lo relajado con la Sí. hemoglobina. ¿También aplica para la mioglobina o es solamente para la hemoglobina? ¿Quién va a contestar esa pregunta? Esa es una buena pregunta. Yo considero que aplica también para la Esa es hemoglobina. una buena pregunta. La pregunta es si el efecto Bohr, el efecto de 2,3-bifosfoglicerato, Sí. el efecto de dióxido de carbono, que fueron los que discutimos aquí, si es algo exclusivo de la hemoglobina o si aplica también para mioglobina. Es una buena pregunta, Ok. que no nos dio tiempo de Es que sosegadamente discutirla. ¿Quién contesta esa? Yo puedo contestar una parte. ¿Tú puedes contestar una parte? Tira para adelante. Yo le diría que el efecto Bohr aplica porque se forma ácido láctico. en los músculos cuando no ponen oxígeno y por eso se suelta el... ¿Quiénes están de acuerdo con este compañero? Nadie. Nadie está de acuerdo con él. Pues muy bien, porque está totalmente mal. El efecto Bohr solamente aplica a hemoglobina. Ok. Recuerden que en el efecto Bohr se estabiliza la forma T, ¿verdad? Y la forma T y S y R solamente existen en hemoglobina. Hemoglobina. El cambio conformacional, ese cambio alostérico, ese equilibrio entre formas activas e inactivas, solamente existe para hemoglobina. Mioglobina no tiene esa diferencia entre forma T y forma ¿Sabes? S. Cuando hablamos del cambio en pH, lo que causa son los cambios conformacionales. No tiene que ver con la afinidad directa de donde está la oxígeno. No compite directamente con oxígeno, exactamente, sino que estabiliza una conformación. Eso lo vamos a ver ahora con enzimas alostéricas. Piensen en hemoglobina como una proteína que existe en dos formas. Una activa, olvídense de la forma T y la forma R. Una activa que puede enlazar oxígeno y una inactiva, ¿verdad? Y que a medida que se va enlazando oxígeno, se desplaza el equilibrio hacia la forma más activa. Y de la misma manera, ¿verdad? Mientras más formas activas tú tienes, más capacidad de enlazar oxígeno tienes. El efecto de pH es uno que favorece esas formas más activas. Se estabilizan esas formas. Entonces, pues, juega con ese cambio conformacional que solamente existe en hemoglobina, no en mioglobina. Así que todos esos efectos son efectos exclusivos de hemoglobina. Lo más entonces mi hemoglobina no soltaba el oxígeno. ¿Cómo es que mioglobina suelta el oxígeno? Por la afinidad que disminuye. ¿Perdón? Perdón. No, sigue para adelante. Sí, ¿Por qué mioglobina suelta el oxígeno? Déjame hacerle mejor la pregunta. ¿Bajo qué condiciones mioglobina suelta el oxígeno? ¿Perdón? Ya dijimos que el pH a mioglobina no lo afecta. Exactamente. Tiene que ver con ¿Perdón? la Cuando la concentración de oxígeno es bien baja. ¿Verdad? Cuando la concentración de oxígeno es bien baja, ¿por qué? Porque baja la concentración de oxígeno, se desplaza el el equilibrio equilibrio. hacia la forma que no se regresa. Constante. Por el equilibrio. Es simplemente por equilibrio. Es una cápsula no muy inteligente que digamos, sino que sencillamente se aguanta a oxígeno con una cierta afinidad y cuando hay poco oxígeno lo suelta naturalmente, de acuerdo con ese equilibrio. ¿Significa eso que cuando hay poco oxígeno baja la afinidad de mioglobina? No, la de hemoglobina entiendo. No, disculpe, no entiendo. Significa eso, ¿verdad? Ya vimos que cuando hay poco oxígeno, mioglobina suelta el oxígeno. Sí, baja la afinidad. Eso es porque baja la afinidad. Por equilibrio. Por equilibrio, ¿verdad? Ajá. No baja la afinidad, ¿por qué no baja la afinidad? Porque una cosa. Porque la afinidad está dada por qué? Por una constante. Constantes. Una constante de disociación. O sea, la afinidad no cambia, pero sencillamente si hay poco oxígeno, pues baja la concentración de oxígeno pegado a mioglobina. O sea que mioglobina suelta por virtud de que hay poco oxígeno, se desplaza el equilibrio. De acuerdo con la constante de equilibrio, pero no cambia la constante. ¿Está eso claro? Más o menos, pero muy bien. Buenas preguntas, eso es importante. Si les muestro dos muestras de pacientes, digamos, ¿verdad? Tengamos dos pacientes con sus glóbulos rojos
y tengo la misma cantidad de glóbulos rojos por paciente. Saco y cuento 40.000 glóbulos rojos por paciente. Y hago una medida de la capacidad de enlazamiento de oxígeno de esos 40 glóbulos rojos por paciente. Y me salen dos curvas. Esta es fracción bound y esto es concentración de oxígeno. Y me salen, este es paciente A, este es paciente B. Tú no sabes. Mido la KD para ambos pacientes Exacto. y me da exactamente la misma KD para ambos pacientes. Pero este es paciente B y paciente A. Tengo la misma cantidad de glóbulos rojos. Mido la afinidad de la hemoglobina, mala mía, que puse la curva que no era. Voy a poner una curva sigmoidal. ¿Cuál es la interpretación? Porque no tienen exactamente la misma curva estos dos pacientes. Hay una más alta que la otra, a pesar de que la KD es la misma para ambos pacientes. ¿Cuál es la explicación? No tenía que ver con la concentración de enzima. ¿La concentración de? Enzimas. ¿De qué? Enzimas. No tiene nada que ver con eso. Sí, hemoglobina. ¿Estás bien? Ah, ¿Estás bien? Estamos preocupados por grabar la cosa de la pregunta. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no tienen exactamente las mismas curvas estos dos pacientes? La afinidad es la misma, ya lo dije. La KD es exactamente la misma para paciente A y paciente B. Tienen la misma cantidad de glóbulos rojos. Él dice, uno tiene más glóbulos rojos que el otro. Eso podría ser, pero yo les dije que yo había contado 40.000 glóbulos rojos por cada paciente. La conformación de Eso explicarlo más a fondo. tal vez Sí, algunos pues, tienen más en conformación relajada. Y eso afectaría la afinidad, ¿verdad? Eso afectaría la afinidad y ya vimos que la afinidad no afecta. No, tiene que ver con el pH medio y que a veces tú dices, este paciente está acídico, como metabólicamente ¿Qué respiratoriamente. ustedes creen? ¿Tiene que ver con el pH? no. ¿Por qué no? Porque el pH afecta a qué? El KM, el KD, ¿verdad? En este caso el KD. Y es el mismo KD. Así que no tiene que ver con el pH. ¿Podrá ser relacionado con las enfermedades discutidas al final de la última clase? Podría ser. Pensé con sickle cell. Sí, podría ser. O talasemia, pero pues. Podría ser. talasemia. Y dime por qué, ¿cómo se manifiesta la talasemia? La talasemia, cada una de ellas, bueno, hay A y B, y entiendo que la B son cuando los glóbulos rojos son demasiado pequeños y sencillamente no pueden agarrar la misma cantidad de hemoglobina o de oxígeno, sencillamente no. Exacto, porque producen menos hemoglobina. Mi mamá tiene talasemia. por ¿Tiene eso talasemia? sé. ¿Verdad? Es que está ¿Dónde? juntas, somos Ah, mallorquines. ¿dónde? Sí, todos somos mallorquines de parte de mami. En mi casa, en mi familia también corre ¿Sí? la talasemia. ¿Sí? ¿Son de juntas también? Mallorquín, no, de Guayama, pero mallorquín también. ¿Qué apellido es usted? ¿Tiene Rullán de casualidad? apellido? No, no Me digo, tengo sí. Rullán, no. Tengo Rullán, tengo Baquet. Ah, puede ser. Puede ser talasemia, ¿por qué? Porque en la talasemia se produce, cada glóbulo rojo tiende a producir menos hemoglobina. Esto refleja que hay una cantidad menor de sitios de binding. Habíamos visto que el binding máximo era directamente proporcional a la cantidad de lugares en donde enlazarse. Por lo tanto, estos glóbulos rojos tienen una cantidad menor, el paciente tiene una cantidad menor de glóbulos de sitios de binding, de moléculas de hemoglobina en cada glóbulo rojo. Así que produce un glóbulo rojo con menos hemoglobina. El paciente A tiene la misma cantidad de glóbulos rojos, pero son pequeñitos, ¿sí? No tienen hemoglobina, o tienen menos hemoglobina. Ahora tienen algo de hemoglobina, pero tienen menos que el paciente B.
¿Por qué eso? Pues no sé, puede ser una talasemia, puede ser cualquier condición que cause, puede ser una deficiencia de hierro también, sí, puede ser una deficiencia de hierro. ¿Verdad? Todo eso puede ser, pero lo importante que deben saber es que hay menos hemoglobina en el paciente A, y eso se manifiesta con una curva que es más bajita, porque el desplazamiento en Y de la curva tiene que ver con el número total de sitios de baño. Por eso cuando se corre más negativo, tiene mayor cantidad de sitios de baño. O era real. Como la tabla que está al lado. ¿Dónde estamos hablando? Ok, es que yo me confundí. Estamos en hemoglobina, sí. Sí, lo que pasa es que la tabla de ayer que usted había indicado, no sé si es la misma, porque lo que es la del inversion, bueno, es la misma, sí, es la del inversion también. La que salía que usted tiró un punto en Y más lejos y 2 puntos del mismo. Eso no era No, nada eso de es hemoglobina. encima. No, ok. Ah, pues yo estoy confundiendo. Estamos, eso, por eso es que es mucho, entiendo, por eso estoy haciendo esto, entiendo que es mucho material para una clase, una conferencia. Esto es hemoglobina, estamos en hemoglobina. Ahora vamos para encima. Ahora vamos a repasar. Entonces, ¿qué pasa? Las enzimas también tienen una curva que es hiperbólica, como la de la mioglobina. Al menos las enzimas monoméricas tienen una curva hiperbólica como la de mioglobina, que se ve así. Y eso es básicamente el análisis que hicimos ahí. Esa curva es una curva de qué contra qué. ¿Qué como función de qué? Velocidad inicial como función de sustrato, correcto. Velocidad inicial como función de sustrato, ¿verdad? Tú tienes que medir la velocidad inicial a cada concentración de sustrato hasta que llegas a un momento en que no tienes más velocidad. ¿Por qué? Están todos los sitios activos ocupados, se saturaron los sitios activos, ¿verdad? Que eran los que te dan la velocidad. Pero ¿qué pasa? Hay enzimas que son alostéricas también. O sea que hay algunas enzimas que se comportan, ¿verdad? Las gráficas se comportan como las gráficas de hemoglobina. Así que este concepto de mioglobina y hemoglobina, de alosterismo y cooperatividad, también aplica para enzimas. Solamente que hasta ahora solamente hemos visto las enzimas que no son alostéricas, enzimas simples que siguen una cinética de Michaelis y Menten. ¿Cuáles son los 2 parámetros más importantes para medir la actividad de una enzima? Los 2 parámetros que se miden cuando se mide una enzima, la actividad de una enzima. ¿Cuáles son los 2 parámetros más importantes? O los 2 parámetros importantes que salen de una curva de Michaelis y Menten. Tiene que estar el tiempo envuelto. Ayer no medimos la energía de activación. ¿Cuáles son los 2 parámetros que describen la actividad de una enzima? No, ni tiempo, exacto, la velocidad con la que ocurre la reacción. ¿Cuáles son los parámetros que definen la actividad de una enzima? Uno puede determinar un ensayo enzimático de una curva. ¿Qué números salen de la curva que tú dices, esta enzima es buena porque tiene... No son velocidades iniciales, son la KM, la constante, y ¿cuál otro? ¿Perdón? El Vmax, exactamente, el Vmax, la KM y el Vmax. Esos son los 2 parámetros que uno puede sacar de una curva. Y son los 2 parámetros que te dicen cuán buena es la enzima. Okay, KM y Vmax. KM y Vmax son parámetros propios de la enzima. Vmax ya vimos que depende de la concentración de enzima. Así que mientras más enzima tú tengas, más Vmax. ¿Verdad? Mayor Vmax vas a tener. Y depende de la concentración de enzima de una manera que es proporcional a la kcat, que es básicamente esta segunda constante. Okay. Así que esos son los 2 parámetros más importantes. Aquí tenemos la velocidad inicial como función de sustrato, y hay 2 parámetros que son los que se pueden abstraer de esa relación, es la KM y el Vmax. Muy bien, por eso estudien. Estudien. Bien, pues a partir de ahí entonces lo tomamos ahí para ver el fenómeno de inhibición de enzima.
Inhibición es sumamente importante porque los inhibidores, la mayor parte de los medicamentos son inhibidores de alguna enzima. Los analgésicos que tomamos, los no steroidales, ¿verdad? NSAIDs, son inhibidores de la COX-2, que es la enzima que controla la inflamación. Los inhibidores de proteasa son los antibióticos, son todos inhibidores de alguna enzima, ¿verdad? Esa es la gran importancia. Entonces, la inhibición viene en dos sabores principales, que es la inhibición irreversible y la inhibición reversible. La inhibición irreversible es cuando el inhibidor entra en el sitio activo y reacciona con algún aminoácido en el sitio activo covalentemente y se queda ahí pegado para siempre. Ese tipo de inhibición puede ser covalente, como el que acabo de escribir, o puede ser inhibición suicida, que también es otro nombre que se le da a ese tipo de inhibición, en el que la enzima convierte el inhibidor en un compuesto bien reactivo. Te voy a explicar un poco la cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, leupertina, que es un inhibidor covalente de ciertas proteasas de serina. Este es un inhibidor de la angiotensin converting enzyme, un medicamento contra la presión arterial, ¿verdad? Para bajar la presión arterial. Y la forma en la que funciona, como ustedes pueden ver, es como un péptido, ¿verdad? Tiene dos leucinas. Tiene dos leucinas y después tiene aquí una modalidad que es el aldehído. Ese grupo aldehído es bien reactivo contra aminas primarias. Así que si hay una lisina o alguna amina en el sitio activo, esa amina puede reaccionar, ¿verdad?, con ese aldehído irreversiblemente. Sé que son inhibidores irreversibles. Muchos de los inhibidores de angiotensin converting enzyme son de ese tipo, que entran y nunca salen. El segundo es un inhibidor covalente de acetilcolinesterasa. La mayoría de los pesticidas son inhibidores de acetilcolinesterasa, por eso usted le echa spray a una cucaracha y se queda ahí como pegada, y es por la inhibición de acetilcolinesterasa, que controla los movimientos musculares. Afortunadamente, la acetilcolinesterasa de insectos es sustancialmente diferente de la acetilcolinesterasa nuestra, porque si fueran lo mismo, estamos bastante chavados. Aunque hay cierta reactividad cruzada, por eso es que a nadie le gusta comer cosas que tengan pesticidas, ¿verdad? Y siempre lavamos los vegetales para deshacernos de muchas cosas, entre ellas los residuos de esos pesticidas. Esos son inhibidores covalentes, ¿verdad? Son inhibidores. ¿Cómo funciona la acetilcolinesterasa? Pues la acetilcolinesterasa es una hidrolasa, ¿verdad?, que hidroliza este enlace utilizando una serina que está en el sitio activo. El enlace es atacado por la serina, se forma un aducto covalente. Ese aducto covalente posteriormente hidrolizado por una molécula de agua. ¿Cómo funcionan estos organofosfatos, ¿verdad?, irreversibles, que son inhibidores de acetilcolinesterasa? Pues ellos entran en el sitio activo igual que como si fuera acetilcolina y reaccionan vigorosamente con la serina, ¿verdad? Ya está formado un aducto covalente con la serina en el sitio activo de la enzima. Cuando viene a entrar la molécula de agua para el segundo paso, no puede entrar porque hay una molécula muy grande aquí que no permite que el agua entre. Entonces la enzima queda inactivada permanentemente. Ese es el diseño de inhibidores covalentes. El peligro de los inhibidores covalentes es que pueden tener reactividad cruzada, pueden inhibir nuestras enzimas y inactivar nuestras enzimas, y a lo mejor eso no es lo que queremos. Un tipo particular de inhibición covalente es el inhibidor suicida. Por ejemplo, esta molécula que viene aquí, que es una lactona, es un inhibidor suicida de proteasa. Y cómo funciona es que la proteasa lo reconoce dentro del sitio activo y reacciona con él, haciendo una hidrólisis. La hidrólisis de ese enlace pues lleva al rompimiento, ¿verdad?, del anillo, y se forma un alfa-cloroenol, que rápidamente forma una estructura de resonancia que es altamente reactiva. Este compuesto es extremadamente reactivo de una manera que este compuesto no es tan reactivo. Es que básicamente la enzima convierte un compuesto que tiene una reactividad intermedia en un compuesto extremadamente reactivo.
Ese compuesto bien reactivo reacciona con un aminoácido en el interior del sitio activo y no se sale, ¿verdad? Nunca. Otro ejemplo es el ejemplo de penicilina, es un inhibidor covalente de glicopeptido transpeptidasa. Ustedes ven aquí que tiene un enlace que es hidrolizable y tiene un anillo de 4 que es una forma con mucha tensión. Y esa tensión es liberada cuando la serina del sitio activo de glicopeptido transpeptidasa de la bacteria lo ataca. Y eso permanece ahí. Por eso es que la penicilina es un inhibidor pues, muy poderoso, ¿verdad? Porque inactiva esa glicoproteína que es vital para que la bacteria pueda vivir. Otro ejemplo de un inhibidor suicida es alopurinol. ¿Han escuchado hablar de alopurinol? Alopurinol es el tratamiento por excelencia para la gota. ¿Conocen la gota? Pues la gota es la acumulación, ¿verdad?, de ácido úrico. ¿Verdad? El ácido úrico, como el cuerpo bajo ciertas circunstancias no lo puede procesar, se acumula ácido úrico, comienza a depositarse, a veces forma piedra en los riñones, a veces forma depósitos en las coyunturas y causa un dolor tremendo. Entonces, para evitar la acumulación de ácido úrico, pues una de las maneras de hacerlo es evitar que se forme el ácido úrico para comenzar, ¿verdad? Porque el mecanismo de formación de ácido úrico involucra una enzima que se llama xantina oxidasa, que convierte hipoxantina en xantina. Y una vez xantina se forma, esa xantina puede pasar a formar ácido úrico. El alopurinol es un compuesto que se parece mucho al hipoxantina, pero tiene estos dos átomos similares. Y él entra en el interior de la xantina oxidasa, pero cuando, ¿verdad? Y la xantina oxidasa lo convierte, ¿verdad?, en este compuesto, ¿verdad? Le pone el OH en ese lugar. Pero después este compuesto se pega a la xantina oxidasa de manera covalente y de manera irreversible. Es que eso forma una enzima que es inactiva. Hasta ahí llega la inhibición covalente o la inhibición irreversible. Los modos de inhibición de los que vamos a hablar ahora, vamos a pasar a hablar de inhibición reversible. La inhibición reversible se divide entre competitiva, no competitiva y acompetitiva. La inhibición competitiva es aquella en la que el inhibidor interacciona con la enzima para formar el complejo enzima-inhibidor. Al hacer eso, pues ciertamente pues hay una competencia, ¿verdad? La enzima ya no está disponible exclusivamente para enlazar el sustrato, sino que hay una especie aquí, que es el complejo enzima-inhibidor, que está pegado al inhibidor, que no permite que el sustrato se pegue. La curva, ¿verdad?, el efecto de ese inhibidor sobre la curva es que se afecta, ¿verdad?, se ve afectada la KM. Así que en presencia del inhibidor, esa KM aparenta ser ¿qué? ¿Más alta o más bajita? En presencia del inhibidor. En presencia del inhibidor. En presencia del inhibidor, la KM es más alta o más bajita. No sería más alta. Es más alta, ¿verdad? El inhibidor aparenta disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Y qué pasa con Vmax? Se queda igual. ¿Por qué? ¿Por qué Vmax se queda igual? Porque al final O llega. sea, eventualmente va a llegar. Eventualmente va a llegar, Pero ¿verdad? con más trabajo, porque ¿Con más trabajo o con más qué? Exactamente. Como necesita más concentración de sustrato. Más Exactamente. sustrato, exactamente. Ajá. Con más sustrato va a llegar. Yo tengo que aprender a hablar. Exactamente, tienes toda la razón. Con más sustrato eventualmente va a llegar. Se va a llegar a la KM aumenta, la Vmax no cambia. La KM no es que aumenta o disminuye, lo que pasa es que ahora tienes si hacen la derivación, que lo vamos a hacer aquí, ahora tienes un término modificando la KM, que depende de la concentración del inhibidor y de la afinidad del inhibidor por el sitio activo. Así que si usted está comparando inhibidores, ¿verdad?, este KI es una medida de la constante de disociación del inhibidor. Mientras más pequeña es la KI, mayor la afinidad del inhibidor por el sitio activo de esa enzima.
el resumen, daño aparente es mayor y Vmax no se afecta. El segundo tipo de inhibición es la inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva, el inhibidor reconoce tanto la especie que no se ha pegado al sustrato como la especie que ya se ha pegado al sustrato. Este inhibidor se pega a ambas especies. Se apega a la enzima independientemente de que haya entrado al sustrato o no. El efecto que tiene esto es que la presencia del inhibidor afecta solamente Vmax. Aquí tenemos la reacción sin el inhibidor y la reacción con el inhibidor. La KM no se afecta. Esa es una buena pregunta. Se pega en otro sitio. Se pega en otro sitio. O sea, la pregunta es dónde se pega el inhibidor. ¿Verdad? Si no compite con el substrato en sitio activo, ¿dónde se pega? Pues se pega en otro lugar que no es el sitio activo. Puede ser. Pero la pregunta es, ¿por qué no se afecta a KM? ¿Por qué la afinidad del sustrato con la enzima no se afecta? Porque En su propio lugar, exactamente. El sustrato sigue entrando normal y corriente. Y eso se ve, ¿verdad? Aquí el sustrato se pega con la misma afinidad a la enzima inhibidor que a la enzima sola. Esa es una explicación. La pregunta es, ¿por qué se afecta entonces la Vmax? cambiar la conformación. ¿Perdón? No cambia la conformación necesariamente. Al pegarse a la enzima, al inhibidor, forma estas dos especies. Estas dos especies no forman producto. Así que en presencia del inhibidor, tú estás como secuestrando enzima total a unas especies de enzima que no forman producto. Es el equivalente a reducir la cantidad de enzima total. Sí. ¿Se acuerdan que la Vmax es dependiente de la cantidad de enzima total? Así que básicamente la KM no se afecta y el Vmax disminuye. Y finalmente la inhibición A competitiva. La inhibición A competitiva se manifiesta de esta manera, se disminuye la Vmax y disminuye también la KM. Se afecta Vmax y KM por exactamente el mismo factor. Deben saber cómo funcionan estos, ¿verdad? Ahora de vuelta a las líneas rectas estas, deben saber cómo afectan los diferentes inhibidores esas líneas rectas. Eso viene en el examen. Van a tener algún tipo de gráfica, ya sea en forma de línea o ya sea en forma de hipérbola, que ustedes tienen que decir cuál de estos inhibidores es un mejor inhibidor o cuál de estos inhibidores afecta a la KM del enzima. Así que eso viene. ¿Está eso claro? Muy bien. Pues ahora vamos entonces a ver las enzimas alostéricas. ¿Verdad? Vamos a ver diferentes métodos o modos de regulación de enzimas, pero el más importante que vamos a ver, lo más importante que vamos a ver ahora mismo es el alosterismo. Porque es un concepto que lo van a necesitar para muchas cosas. Ya lo vieron en hemoglobina, ahora lo vamos a ver en enzima. Ahí, borrador. Ahí tiene un wipe o algo. Bueno, cuando piensan en enzimas alostéricas, deben pensar, fíjense de los 4 estados, las formas tensas, las formas relajadas, todas esas cosas las podemos mirar, pero imagínense 2 estados que puede tener la enzima. La enzima puede tener un estado inactivo, vamos con una I,
midiendo actividad en enzima, ¿verdad? Cuando es una enzima monomérica que no es alostérica, usted asume que las tiene todas en la forma activa. ¿Okay? Así que cuando están todas en la forma activa, el resultado es las cosas que vemos, ¿verdad? Normales, la hipérbola y todo esto. Sin embargo, cuando es una enzima alostérica, pues usted tiene una subpoblación de formas activas e inactivas. Entonces, lo que usted está midiendo básicamente es la actividad de las formas activas solamente. Pero ¿qué pasa? A medida que usted va añadiendo sustrato, cooperatividad positiva, a medida que usted va añadiendo sustrato, el sustrato favorece la forma activa. Es similar a lo que hemos visto en hemoglobina, pero un poquito diferente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es difícil hacer la gráfica de esto, porque en la medida que va añadiendo sustrato, va cambiando la concentración de enzima activa. Es que su concentración de enzima activa está constantemente cambiando. El resultado es velocidad inicial como función de concentración de sustrato. El resultado es, en lugar de usted tener la curva hiperbólica que usted sabe que usted tiene, el resultado es que usted obtiene una curva sigmoidal. Y esa curva sigmoidal se debe a que en un principio usted tiene bien poquitas formas activas, pero a medida que le va añadiendo sustrato va aumentando la concentración porque se va desplazando el equilibrio hacia la forma activa, así que va aumentando la actividad y finalmente llega a saturar. ¿Por qué? ¿Se llenó qué? Los sitios activos, claro que sí, se llenaron los sitios activos. Puede tener toda la enzima en forma activa, pero se llenaron como quiera los sitios activos porque eventualmente se llena el número de sitios activos. Eso es correcto. Y esa es la teoría de cómo funciona una enzima alostérica. En adición a eso, hay efectores alostéricos positivos y efectores alostéricos negativos. Los efectores alostéricos positivos se pegan de la enzima para desplazarla hacia el lado activo. Y los efectores alostéricos negativos se pegan a la enzima para desplazarla al lado negativo. Fíjense que yo no he hablado de inhibidores aquí, solamente he hablado de efectores alostéricos. Porque los efectores alostéricos, las enzimas alostéricas, realmente de lo que se habla es de efectores alostéricos. Los efectores alostéricos juegan con la conformación. Ellos apagan la enzima desplazándola hacia la forma inactiva. Los efectores alostéricos negativos. Los efectores alostéricos positivos juegan con la actividad de la enzima, pero desplazándola hacia su forma positiva. Es un concepto bien importante. Ese alosterismo es un concepto de regulación que lo van a ver a lo largo del curso. Porque muchas de las enzimas en el metabolismo están reguladas alostéricamente de esa manera. Tienen efectores alostéricos positivos y negativos que regulan su actividad. Y les voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo es una enzima que se llama aspartato transcarbamoilasa. La aspartato transcarbamoilasa es una enzima que lleva a cabo esta siguiente reacción, que es una condensación de dos moléculas, entre carbamoilfosfato y aspartato. Lleva a cabo esta reacción, y esa reacción es vitalmente importante para producir citosina y timina, ¿verdad? Que son las pirimidinas, este tipo de bases nitrogenadas, que son importantes para producir DNA. ¿Okay? Así que estas son reacciones sumamente importantes si tú quieres producir DNA. Esa enzima tiene efectores alostéricos positivos y efectores alostéricos negativos. El CTP, que es la versión trifosfatada de la citosina, es un efector alostérico negativo. Eso tiene sentido porque cuando el cuerpo tiene mucho CTP, ¿verdad? Significa que no hay que producir más. Esta enzima no es tan necesaria porque ya tenemos mucho del producto final de esta enzima. Por lo tanto, el cuerpo lo que hace es que produce CTP y ese CTP se pega en un lugar fuera del sitio activo para favorecer que la forma inactiva de la enzima. Eso es un negative feedback, ¿verdad? Eso es otra manera de decirlo. Eso es un negative feedback. Pero desde el punto de vista de regulación alostérica, es un efector alostérico negativo de la enzima porque favorece la forma inactiva.
ATP es un efector alostérico positivo. ATP viene de adenina. Cuando hay mucho ATP, mucha adenina, ¿qué significa? ¿Hay mucha qué? Mucha energía, ¿verdad? Tengo mucha adenina, estoy produciendo DNA, tengo muchas purinas, necesito pirimidinas para machearla. El ATP funciona como un efector alostérico positivo. Lo que significa eso es que ATP se pega en algún lugar de la enzima que no es el sitio activo y lo desplaza ¿hacia dónde? Hacia la forma activa. Entonces el resultado es eso. Las curvas sigmoidales. La curva C describe la transcarbamilasa por sí sola, ¿verdad? En ausencia de cualquier efector alostérico. ¿Qué es la D? Si la C es la enzima por sí sola y la D es esa enzima en presencia de algo, ¿en presencia de qué? Sí. La D es presencia de un efector alostérico ¿qué? ¿Positivo o negativo? Se divide las dos. Se divide las dos. La D es en presencia de un efector alostérico positivo o negativo. Pero estaba en una concentración de esto, estaba como que ¿Cuál? Creo que activo. No, pero Activo. ¿Cuál es el efecto? La enzima a la derecha está más activa o menos activa. ya yo creo que es menos activo. Está menos activa, ¿por qué? O sea, está tardando más en llegar al mismo y tiene una... Esa es la explicación. Dilo a ver si... Dilo. Algunos de ustedes piensan la enzima se tarda más tiempo, pero aquí no hay tiempo. Aquí lo que hay es sustrato y VC. Necesita más sustrato para llegar a la mitad de VC del UMA. Así que la enzima D está menos activa, por lo tanto el efector es positivo o negativo. 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 Esta es un efector alostérico negativo. Y la B. La B es en presencia de un efector alostérico Positivo. positivo, ¿verdad? Y la A, si yo le digo que la A también es aspartato transcarbamilasa, una enzima alostérica. Más positivo. ¿Perdón? Como que más positivo todavía. Más positivo todavía, ¿verdad? Es un efector alostérico bien positivo o es un efector alostérico en exceso. En la A lo que estamos viendo es que todo el equilibrio se desplazó hacia la forma activa. Así que esa enzima ya no parece una enzima alostérica porque todas las enzimas o todas las moléculas están en su forma activa. Y por eso lo que parece una enzima normal y corriente, ¿verdad? Hiperbólica, como si fuera una mente normal y corriente. Fíjense que yo no he hablado de inhibidores. Aquí no se habla de inhibidores. Cuando se habla de enzimas alostéricas, por lo general, se habla de efectores alostéricos positivos y efectores alostéricos negativos. Alostérico significa, ¿qué significa alostérico? Que no es efectivo. En otro lugar, ¿verdad? Eso es lo que significa, lejos del lugar. Así que los efectores alostéricos se pegan lejos del lugar. Mientras que los inhibidores, pues algunos se pegan dentro del sitio activo. Sí. ¿Perdón? La curva de D está, es menos inactiva y es que menos activa. no, más inactiva. Más inactiva, Sí. exacto. Y hay que echarle más sustrato Sí, para activarla. sí. ¿No? Y dijimos que se... Desplaza hacia la derecha. Exacto. Está desplazada hacia la derecha, hace falta echarle más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad. Exacto, y es positivo. No, no es positivo, es un efector alostérico negativo. D es en presencia de un efector alostérico negativo. D, esa curva D, con respecto a la C, que es la normal. Lo que pasa es que eso está al revés. O sea, estás mirando que para acá va para la derecha, pero allá va para la izquierda. ¿Entiendes? Sí. Es aquello que me está...
Si un efecto alostérico negativo que se desplaza el equilibrio hacia la forma inactiva. En el equilibrio de Para la derecha. ¿Está claro eso? Y de la forma que está puesta la gráfica, que se nota que es lo que mencionaron, que más sustrato necesita para poder activar llama. Sí, necesita más sustrato Pero poder para llegar al BIM. Por eso, para llegar al VMAX. Sí, porque es cuando se encuentra en el centro. ¿Verdad? En el punto 5 del VMAX, ¿right? Sí, exactamente. Exacto, a la Requiere mitad más sustrato para del llegar a la VMAX. mitad del VMAX. Exactamente. Que su KM aumenta. Necesita más sustrato para acá. ¿Está eso claro? Bien, pues ¿verdad? Otra manera de expresar esto en términos de los networks metabólicos es feedback inhibition. La feedback inhibition también se ve de vez en cuando así como feedback inhibition o ¿cómo es? Retroregulación. Es básicamente cuando un producto posterior, ¿verdad? En una cadena de reacciones inhibe una enzima que cataliza un paso anterior. ¿Verdad? Y esa es la manera en que está regulada todas las rutas metabólicas realmente. Por el feedback inhibition, y ese feedback inhibition opera mediante regulación alostérica. Otro ejemplo es fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa es el punto de control por excelencia de la glucólisis. Y esos detalles los van a ver posteriormente. Pero fosfofructoquinasa tiene un efecto alostérico positivo, que es, tiene un efecto alostérico negativo, que es citrato. Y un efecto alostérico negativo también, que es ATP. Aquí pueden ver fosfofructoquinasa bajo condiciones de ATP alto y bajo condiciones de ATP bajito. ¿Eso tiene sentido? Pues tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando el ATP es alto necesitamos, cuando el ATP es alto necesitamos menos glucólisis, porque no necesitamos quemar azúcar para producir ATP. Así es que a condiciones de ATP alto está inhibida la enzima, tiene un efecto alostérico negativo. Cuando el ATP es bajito, la conformación de la enzima cambia a su forma activa. Bajo condiciones de ATP bajo. Tienen que poder, viendo una gráfica con dos enzimas como esta, tienen que poder decir cuál de las dos enzimas está más activa. Es como hablando de la necesidad del ATP. ¿No tal? Ahí, como que si necesita ATP, pues entonces ahí es que viene. Pues en ese caso, pues se activa. Sí, para efectos aquí no tenemos que verlo en términos de necesidad, pero estamos estudiando metabolismo. Okay. Lo que sí tenemos que ver es cuál es el efecto del ATP sobre la enzima. ¿Verdad? La interpretación de esta gráfica. La interpretación de esta gráfica es que bajo condiciones de ATP alto, el ATP se pega en un lugar alostérico que favorece la forma inactiva de la enzima. Y por eso la forma de la curva es como esta. Entendido que. Tiene una enzima con una KM mayor, tiene menos actividad, pero en ausencia de ATP, ese ATP ya no está ocupando ese sitio alostérico. Al no ocupar el sitio alostérico, favorece la forma activa de la enzima. Eso significa que ATP es un regulador alostérico ¿de qué tipo? Negativo, ¿verdad? No, un regulador alostérico negativo. Esa es la forma en que está regulada todas las rutas metabólicas, con regulación alostérica, efectores alostéricos positivos y negativos. Otro modo de regulación es la proteólisis de simógenos. Nosotros tenemos muchas de nuestras enzimas, especialmente las enzimas de coagulación, se secretan en el torrente sanguíneo, se producen como simógenos, que son proteínas inactivas, son versiones inactivas de las enzimas. Esas enzimas pueden ser activadas por proteólisis, ¿verdad? Este es un ejemplo de trombina. Trombina es una proteasa de serina esencial para la coagulación. Pero obviamente nosotros no tenemos una concentración alta de trombina activa. Si tuviéramos una concentración alta de trombina activa en la circulación de la sangre, estaríamos coagulando constantemente. Y nosotros no tenemos este problema. Por lo menos la mayoría de nosotros no lo tienen.
la trombina está presente en la sangre en forma de protrombina. La protrombina es una forma inactiva de trombina. Así, casi todas las proteasas que están en la cascada de coagulación de sangre, pues todas ellas están como simógenos. Entonces, tiene que venir una proteasa en particular, que en este caso es factor 10 activado, factor 10A, que corte aquí y aquí para formar la trombina completa. ¿Por qué está apuntando ahí arriba de ese trombina? Y acá ¿Perdón? el trombina dice ahí hay una flechita. Ah, sí, porque trombina activa corta ahí. Cuando trombina está activa, corta en ese lugar de protrombina. O sea, trombina se corta a sí misma. Se corta su propio simón. Estamos. Muchas de las enzimas pancreáticas se producen como simógenos también. O sea, tripsina se produce como tripsinógeno, quimotripsina como quimotripsinógeno, y así por el estilo. Y esas enzimas en los ductos pancreáticos se activan por la presencia de unas proteasas en particular que están pegadas a la membrana. Y así, casi todas las proteínas, cuando estudien coagulación, pues se van a dar cuenta que muchos de los factores de coagulación existen como simógenos, que se activan. Por eso es la diferencia del factor 9 y el factor 9A. El factor 9 es el simógeno, el factor 9A es el factor activado. Fosforilación, ya ustedes van a darse cuenta, ¿verdad? La fosforilación tiene un efecto sobre la actividad de las enzimas porque les cambia la carga, les cambia la conformación. Piensen en la fosforilación como un evento que en algunas enzimas afecta este equilibrio entre la forma activa e inactiva. Eso lo van a ver bien claro en el metabolismo de glucógeno, ¿verdad? Que hay una serie de fosforilaciones que activan e inactivan ciertas enzimas. En su momento ya les tocará aprenderse eso. También las enzimas están reguladas por su producción, ¿verdad? Las enzimas que se producen son usualmente aquellas que hacen falta. Por ejemplo, estos son los genes, estos son secuencias de DNA, con los genes de todas las enzimas que hacen falta para digerir lactosa. Los genes para digerir lactosa, y el ejemplo clásico, el ejemplo de E. coli. E. coli puede tener todas las enzimas para digerir lactosa y puede tener los genes que codifican para esas enzimas. Pero si esas enzimas no hacen falta porque no hay lactosa en el medio, pues no tiene sentido producir esas enzimas. Así que esas enzimas están reprimidas. Hay una molécula que se llama una proteína que tapa la transcripción de esos genes, que es el represor de lactosa. Y ese represor es importante producirlo para que la bacteria no vaya a producir enzimas para digerir lactosa cuando no hay lactosa, porque eso sería un mal gasto de energía para la bacteria. O sea que eso es una estrategia evolutiva para el ahorro de energía. Entonces, cuando la bacteria finalmente es expuesta a condiciones de alta lactosa, la lactosa entra en el sitio de binding del represor y extrae el represor de lactosa y permite la expresión de los genes de lactosa. Es que en este sentido, la actividad enzimática está modulada no por efectos alostéricos, sino por su propia producción. El induce a lactosa. El inducer puede ser cualquier cosa que se parezca a lactosa, pero usualmente, o sea, obviamente es lactosa, pero hay otros puede ser alolactosa, puede ser IPTG, ¿verdad? Las moléculas que son análogos de lactosa y demás. Por último, antes de irnos, les recuerdo una sola cosa más que quería discutir, y es que la presencia de enzimas en ocasiones se utiliza como marcador o indicador de que ha habido daño en los tejidos. Así es que en muchas ocasiones, como ustedes saben, en el torrente sanguíneo, la mayoría de las enzimas están como simógenos, así que no debe haber actividad enzimática en la sangre, por lo general, porque muchos son simógenos que están inactivos. Pero si se ve actividad puede ser dos cosas: o hay algún desorden que está activando esas enzimas, o ha habido daño en los tejidos. Si ha habido daño en los tejidos, se vierten enzimas activas de los tejidos y
se puede detectar esa actividad enzimática. Un ejemplo de ello es la alanina aminotransferasa y las aminotransferasas en general. Las aminotransferasas en general abundan en el hígado, porque en el hígado es que se llevan a cabo esos procesos de transaminación. Pero en la sangre no debe haberlo. Sin embargo, cuando ha ocurrido daño al hígado, cuando la persona tiene algún problema con el hígado, puede causar que haya ruptura del tejido, y esa ruptura del tejido causa que haya enzimas en la sangre que normalmente no están en la sangre. Y ese es el caso de alanina aminotransferasa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de actividad de alanina aminotransferasa por semana luego para una persona que tiene hepatitis C crónica. Y entonces ven cómo algunas semanas luego de la terapia disminuye esa actividad de alanina aminotransferasa, indicando que el hígado está de alguna manera recuperando. La presencia de alanina aminotransferasa puede hacerse peor o puede hacerse más patente en personas que son obesas, que tienen daño crónico en el hígado, que tienen enfermedades crónicas del hígado, que con alto consumo de alcohol y demás. Otra enzima que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades es el lactato de hidrogenasa. Lactato de hidrogenasa es una enzima del glucólisis, la cual está en los músculos, ¿verdad? Es una enzima bien propia de los músculos. Y viene en 4 sabores. Bueno, 5 realmente. Pero LDH1 es la enzima que es más abundante en el corazón. Y en los músculos esqueletales es LDH2. Por lo tanto, en nuestra sangre realmente no debe haber ninguna de estas. Todas deben estar en diferentes tejidos, pero mayormente la que se busca es esta del corazón, porque es un marcador de daño al corazón como resultado de un infarto cardíaco. Es que los pacientes que han sufrido un infarto cardíaco se les diagnostica midiendo el LDH. Lactato de hidrogenasa es una enzima que no debe estar en la sangre, pero que en casos de un infarto, de ruptura de los músculos del corazón, pues entonces se observa en la sangre. Típicamente lo que se mide es LDH1, la razón de LDH1 a LDH2. Normalmente las personas deben tener más LDH2 que LDH1. La razón para ello es porque tenemos más músculos esqueletales, ¿verdad? Que lo que tenemos corazón. Y por lo general la persona que está haciendo ejercicio está rompiendo músculo esqueletal y otros tipos de músculos y no tanto el corazón, ¿verdad? Que está haciendo un ejercicio normal. Sin embargo, cuando ha ocurrido un daño al corazón, ¿verdad?, una ruptura o un sangramiento, un daño en el tejido, pues entonces el LDH1 predomina en la sangre. Pues se utiliza esa enzima como marcador de que ha habido un infarto cardíaco. Otra enzima que se utiliza es CPK, pero de eso no vamos a entrar en eso, pero deben saber que los niveles de LDH1 suben a los 2 días después de un ataque al corazón. Los niveles de CPK, que es creatina quinasa, suben al primer día, ¿verdad? Por lo tanto es importante saber cuándo es que ha ocurrido ese episodio. Y es una herramienta de diagnóstico importante. Yo con eso los dejo, que ya está el doctor Rodríguez Orengo, pero ya ustedes saben, hasta aquí termina nuestras horas de contacto. Ya saben dónde conseguirme, tienen mi email, así es que por favor no duden en escribirme y en concertar alguna cita. Si es una pregunta puntual, la puedo contestar por email. De lo contrario, pues podemos vernos y poder explicar alguna de las cosas. Para el examen tengo 24 preguntas. ¿Cuántas preguntas son en total del examen? No eran 66. 66. 66. 60 y alto, 72. Algo así. Sí, Es un tercio derecho. Es que